tenemos a Ludmila Onorati, nuestra psicóloga, como todas las semanas. Hoy viernes. Buen día, Ludmila, ¿cómo estás? Buen día, feliz viernes, ¿cómo andan? Muy bien, nosotros. Bueno, Lu, hoy vamos a hablar del abandono o la sensación de abandono, ¿puede ser? Sí. Bueno, consulta. Ayer tiramos esto a la mesa de decir, hablemos del abandono. Sí. Uno imagina abandono que la persona físicamente no está. Pero yo te pregunto, ¿puede existir el abandono aunque la persona físicamente esté, pero es un abandono desde el amor por así sentimental, decirlo, claro. sea de un padre, Emocional. de una pareja? Emocional, ¿sí? Por supuesto. Bien. O sea, puede ser un abandono emocional y aunque la persona esté física, vieron que muchas veces pasa de que uno está físicamente en un lugar, pero la mente o la cabeza está en otro lado. Entonces, un abandono emocional, por ejemplo, tiene que ver justamente con no hacerse responsable o no hacerse cargo del vínculo, ¿sí? Entonces, eso es como que hay una renuncia a mantener una conexión emocional, a veces en forma consciente, o sea, de voluntaria, y hay veces que es en forma inconsciente, ¿no? Que la persona no se está dando cuenta que está abandonando o que no está cumpliendo por ahí con sus responsabilidades en el vínculo, que puede ser tanto entre padres e hijos o en parejas, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Y cuándo pasa en la niñez el tema del abandono? Porque muchas veces uno de niño no recuerda cosas que vos pasaste, pero cuando sos grande empezás a tener dificultades que decís, ¿por dónde viene? Y empezás a indagar y te das cuenta de esto, de que te faltó ese cariño de papá, ese cariño de mamá. ¿Cómo se sale de eso? Y muchas veces es como tratando de reconstruir todo lo que fue pasando. Lo que pasa es que es muy difícil porque es verdad donde uno no recuerda realmente situaciones o hechos, porque, a ver, hay algo que es sumamente importante, que todos tenemos un mecanismo súper efectivo, que es la represión, donde reprimimos muchas veces situaciones o emociones que no fueron agradables. Esto hace que nos protejamos. Lo que pasa es que cuando hay un vínculo y un apego por ahí más inseguro o algo que no fue consolidado en la primera infancia de seguridad, esto después puede ser que se repita en distintos vínculos o en distintos ámbitos, no solamente en los vínculos, porque esto también, el abandono puede ser un abandono no solamente con relaciones personales, sino un abandono laboral, abandono a mascotas, por ejemplo, abandonar un país, abandono escolar, o sea, Claro. en un deporte, sino que es como bien amplio, ¿no? Pero sí tiene que ver por ahí con patrones aprendidos, es decir, lo que vivieron en su infancia o la carencia que tuvieron en su infancia, puede ser que esto se replique con otras parejas. ¿Cómo se puede reparar? Es muy difícil poder establecer como líneas claras, ¿no? Pero sí siempre apunto a la autorreflexión, a decir, bueno, a ver, ¿qué me pasó o cómo fueron mis vínculos a lo largo del tiempo? Abrir un poco el abanico, a decir, bueno, ¿cómo fue mi vínculo con mamá, con papá, con abuelos, con tíos, con amistades, con señorita, con, no sé, con maestros? Para ver si algo de esto se repite. Bien. No suelo ser muy profundo en cuestiones sentimentales, pero hay una frase que ¿Es una a mí- persona fría usted, Mariano Alberto? Es una persona fría, una persona lo fría, muy bien. reconozco, No, muy lo afectiva, reconozco. perfecto. Bien. Pero había un momento de mi vida donde Sí. leí una frase Sí. que me marcó mucho, que decía algo así como, a veces no se trata de irse, sino de quedarse desde otro lugar. Ajá. En esa cuestión de abandono, puede ser que a una persona sienta que lo tenía muy cerca, muy apegado, hoy ya ocupa otro lugar en su vida y le hace ruido a uno. Totalmente. O sea, yo siempre digo que los vínculos son totalmente dinámicos. Entonces, por ahí uno tuvo, por ejemplo, padres muy presentes, muy cuidados, durante, o sea, que ofrecían mucho cuidado, ¿no? Desde lo emocional y desde lo físico también, en la primera infancia, supónganse, o un poquito más de la primera infancia, no sé, hasta los 8 o 9 años. Y después el vínculo puede ser que cambie y en la preadolescencia o adolescencia no sientan esa misma contención o esa misma presencia y puede surgir un alejamiento o puede aparecer cosas que, bueno, que antes no estaban y ahora están. Porque justamente todos vamos cambiando un poco nuestra perspectiva, vamos creciendo, vamos evolucionando o nos vamos estancando, o sea, Claro. también puede ser eso, ¿no? Entonces, muchas veces es tener en cuenta cómo va creciendo ese vínculo. Y por supuesto que si ustedes piensan como que tienen que ir a la par y si hay una detención,
puede ser que haya un abandono. Y el abandono puede ser que no te acompañaron en uno de los momentos más importantes de tu vida, como por ejemplo en la maternidad o en la paternidad. No te acompañaron cuando iniciaste la... Ay, para creo- uno, pero que Casi el nos otro no abandona la pudo conexión. acompañar. Tal cual. Y bueno, como hemos hablado también viernes anteriores, el abandono puede llevar a otras situaciones. Quizás, bueno, si el abandono es muy profundo o es muy estás muy apegado a una persona y ya no estás más, a una posible depresión, en fin. ¿Cómo se puede salir, Ludmila, de esta situación? Quizás, bueno, hablándolo con esa persona para decir, che, ¿qué está pasando? Que no tenemos la misma relación o no nos vemos con tanta frecuencia, o bueno, dependiendo el vínculo, ¿no? Pero ¿cuál puede ser una posible solución para salir de este estado? Y siempre la comunicación es la primer vía donde Claro. uno tiene que probar, en decir, bueno, a ver, validemos qué es lo que está pasando. Yo me siento de esta manera, porque también cada uno tiene su propia realidad y lo ve desde sus ojos. Entonces yo me siento de esta manera. Lo compartís con la otra persona. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Validás o no validás? O sea, uno lo pone sobre la mesa. Claro. Y a partir de ahí es como que uno va tejiendo hacia dónde va a ir yendo. Por ahí puede ser, como hay una palabra que está muy de moda que es soltar, y como Sí. que se suelta el Con vínculo. hashtag, bueno, claro. dejá atrás. Sí. Exacto. Pero también es una palabra como muy difícil, porque ¿quién deja atrás algo o alguien que fue muy importante para su vida? Me parece que es tener en cuenta que va a seguir siendo parte de su historia, pero no en la actualidad, no en el presente. ¿Por qué? Porque no se eligieron, Tal porque cual. no se dio, porque las circunstancias hicieron Ahí se pasa que... la aceptación, ¿no? Aceptar. Exacto, y aceptar. Sí hay que tener algo en cuenta, que es que la persona abandonada va a sentir un montón de emociones que van a tener que ver con la tristeza, con el dolor, con el rechazo, con la ira. Esto va, por supuesto, a afectar a su autoestima, a la Claro. confianza en sí mismo, porque puede haber un autorreproche. Uy, hice algo yo para que me deje, o hice algo yo para que no quiera estar más conmigo. Claro. Y esto se trata muchas veces por ahí en terapia, por ahí con algún amigo, vieron que lo ve desde afuera, que propicia por ahí una mirada distinta, que no está en el vínculo, entonces te puede decir, presta atención a esto, presta atención a lo otro, pero ¿te acordás que con fulanito, con fulanita pasó lo mismo? Entonces, esos vínculos son también, no solamente uno puede reparar yendo a terapia, sino también teniendo en cuenta que alrededor podemos tener personas lúcidas, me refiero a que Sí, puedan sí. dar una lectura Que te hagan salir. que nos ayude. Exacto. Ujú. Exacto. Que Lu, nos ¿y esto ayuden puede a ser ver la realidad. recurrente? O sea, Sí, claro. toparte siempre con personas que te... Sí, ¿no? Claro. Sí, Es sí, recurrente. porque hay algo que es propio también de las personas, que es la repetición. Claro. ¿Por qué se da la repetición? Porque hay algo que no fue reelaborado. Entonces es como decir, bueno, repito, 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 y en esa repetición uno intenta como decir, bueno, a ver si esto termina siendo distinto. Muchas veces seguís como, vieron en la ruedita del hámster, Sí, entonces tal seguís cual. ahí en la misma ruedita. Y muchas veces puede ser que en esa repetición uno haga algo, un caminito distinto y diga, ok, no, pude ver otra cosa, Claro. y ahí reelaboran. Entonces Claro. ya no vuelven a repetir. O sea, se repite hasta que aprende. Exacto. Así sería. Pero pongamos, Así sería. bien, digamos entonces que el abandono es una de las 5 heridas o una de las heridas emocionales que quedan marcadas, que es muy difícil poder Reparar. Sí, repararla y reconocerlo hasta que pueda salir de ese lugar. Reparar se puede reparar siempre, todo. ¿Por qué? Porque se pega, o sea, piensen en esto, hay algo que, no sé, se rompió, ustedes lo reparan. Reparar no significa que va a funcionar de la misma manera. Claro. Claro. Sí, puede ser como, bueno, estirar un poco, un poco más algo, pero la herida siempre, vieron que siempre va a quedar ahí como la cicatriz. El punto es qué hacemos con esa cicatriz. Si le vamos a poner todo el foco, como, uy, estuvo ahí, eso sigue estando ahí, o sea, cuando, qué sé yo, de chicos alguien es abandonado, no fue una decisión de esa persona, o sea, siempre generalmente el abandono es unilateral, ¿sí? O sea, lo decide la persona que quiere abandonar, y es muchas veces como traumático o tiene un efecto traumático porque irrumpe. El abandono tiene esto de, es algo como inmediato, de un día para el otro ya no me quiero hacer cargo de estas responsabilidades, ya no quiero estar más con esta persona, corto todo vínculo, dejo o abandono el trabajo, no voy más a hacer tal deporte. Entonces la otra persona se siente como, ¿qué pasó? Claro. Entonces, por supuesto que esto sí
tiene efectos. Y cuanto a más temprana edad sea, que es en la primera infancia, que uno dice, bueno, es como los cimientos, ¿no? Sí. Que para la constitución de la personalidad, deja un poco más de huellas. Lo que hay que ver es de cuánto de todo esto se puede después poner en palabras y se puede trabajar para no repetir, porque la persona que después sufrió un abandono también puede abandonar, Claro. porque repite ese modelo, o sea, Claro. son patrones que son aprendidos. Pero igual es Entonces, casi, perdón, para es casi salir- ilógico, entiendo que pase eso, ¿no? A medida que uno se hace más grande, entiendo que hay que Repetir. naturalizar que vaya teniendo esas cicatrices o que uno genere involuntariamente esas Ese heridas en abandono. el otro. Claro. Tal cual. Lo que pasa es que ustedes piensen, o sea, si a mí me educaron en esta cuestión del abandono, es lo que yo aprendí. Claro. Entonces yo no me doy cuenta en primera infancia, ¿no? O un poquito más grande, yo no me doy cuenta si está bien o está mal, porque no tengo otro modelo para comparar. Lo que pasa es que después cuando empezamos a salir al mundo y empezamos a ir al jardín, al colegio, a tener otros vínculos, al club, empezamos a decir, no todos son así, Claro. no todas las relaciones de pareja son de esta manera, no a todos le pasa lo mismo. Y ahí uno empieza a entender, bueno, de que hay diferencias. Y puede decir, bueno, yo quiero esto, o sea, quiero una cosa distinta. Lo que pasa es que cómo uno sabe hacer algo distinto si no lo aprendió. Y Tal bueno, cual. ahí está el trabajo personal que uno quiere hacer. Tal cual. Luis, desde la psicología, ¿el abandono es la herida que más perdura? ¿O cómo se ve? Yo creo que hay varias que Ajá. perduran. También la humillación es muy, muy difícil de salir, porque todo piensen que apunta a la autoestima, a la valía. O sea, ¿cuánto valgo yo? Si una persona se deshace de mí o me descarta, ¿qué valor tengo? Porque ahí empieza todo lo que es la seguridad de sí mismo, la Claro. autoestima, cómo es mi autopercepción, o sea, porque nosotros nos vamos definiendo y nos vamos constituyendo en función de cómo nos ven los demás, ¿no? Generalmente al principio esta mirada materna que es tan importante, porque nos van diciendo frente a los primeros cuidados es, bueno, vos sos importante para mí, y después eso se va trasladando a otras personas. Entonces cuando personas tan importantes como mamá o papá abandonan, o cualquier otro ser querido por ahí o persona referente nos abandonan, es como decir, no importamos, Claro, o sí. no le importamos. Si son las Entonces, personas sí, en las que más confianza tengo, me hacen esto, ¿qué me espera para el resto? Sería, claro. Sí, también si quieren lo podemos linkear con esto de las adopciones, ¿no? Cuando las personas son abandonadas y son adoptadas, siempre después, y esto se escucha mucho en el consultorio, son adultos que aunque no recuerdan ese abandono, tienen una sensación o un vacío o algo que perjudica siempre en sus vínculos, y que esto también tiene que ser tratado, Claro. porque se siente, por más que no sea algo consciente que recuerden el hecho en particular, pero sí una herida primordial. Sí, una experiencia vivida y se lleva. Bueno, Lu, gracias por este viernes, por este ratito. Siempre es agradable charlar contigo. Bueno, gracias. Y nos estamos hablando. Dale, que tengas un fin de largo. súper fin de- Y feliz y- día para, sí. para el domingo. Bueno, y a disfrutar Que vos pasen también en lindo día familia. Bueno, Lu, Bueno. nos vemos. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Bueno, allí pasaba Ludmila Honorati hoy hablando del abandono. Súper amplio igualmente. Sí, sí, tal cual. Tal cual. El tema del abandono, bueno, y en psicología que hay tantas cosas para poder hablar, charlar. Marian nunca ha hecho terapia, yo sí, voy de hecho. Ajá. ¿Tú? No, yo hice muy de chico y después Bien. no más. Bueno, pero ayuda. Quienes quieren, anímense a ir porque está bueno. Es una contención extra que tenemos. Nos vamos a ir una tanda, 9:23 de la mañana, ya regresamos.